Bien, hoy tengo un par de preguntas. Y quiero que por un momento pensemos en la situación que vivimos, en el tiempo que estamos viviendo. Pero no pensemos en la situación económica, ni pensemos en la pandemia, en las cuarentenas del COVID. Dejémoslo quieto. A ver si se cansa y nos deja descansar a nosotros. ¿Sí? Pensemos mejor en la situación espiritual, en la situación moral que estamos viviendo. Nos pudiéramos detener aquí una cantidad de veces. Como leyes en contra de la ley de Dios se aprueban y hay que cumplirlas, o se debieran cumplir. Algunas tal vez no las cumplamos. Es sorprendente cómo la Corte Suprema autoriza que dos muchachitos de 14 a 15 años puedan tener una relación marital de hecho o haya que casarlos. Bueno, pero toda esa situación y demás situaciones morales que vemos están sucediendo y nosotros tenemos que ser quienes nos levantemos en contra de eso, no con paro, no con pedrea, no. Con nuestra vida, con nuestro actuar. Y por eso viene una segunda pregunta. Si alguno de ustedes pensó al salir de su casa, para acá, ahí en la puerta de al lado o en la puerta al frente de su casa estaba su vecino, estaba su vecina. Y de pronto, ¿qué pudo pensar ese vecino o esa vecina? Se va para la iglesia, siquiera que va para la iglesia y va a orar. Ojalá no sea así. Pero qué tal que ese vecino o esa vecina piensa en, ojalá le sirva la ida, ¿no? O, ¿qué pensará cuando nos vea llegar? Ustedes por ahí a las 8:30, 8:45, nosotros un poquitico más tarde, los pastores, tenemos que hacer aquí actividades. Cierre y cuidado del templo. ¿Qué pensarán esos vecinos? Ojalá venga cambiado. O, gracias a Dios que este hombre y esta mujer tienen esa vida. Por eso es que podemos enfrentar y que tenemos que enfrentar las situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué esta vivencia? Yo diría que hay dos motivos. La primera, las personas no quieren oír de la palabra de Dios, muchas de esas que están mal. ¿Y por qué? Porque no hay quien les hable. A lo mejor muchos ya están cansados de hablar de Jesús. Ya no quieren hablar o no lo hacen por temor al rechazo, por temor a que les digan, no, a mí eso no me interesa, a mí eso no. Entonces no se animan a hacerlo. O, número 2, porque como les decía hace un momentico, falta testimonio. No hay testimonio, entonces la persona diga,
pero ¿eso qué me va a hablar a mí él o ella de esto? Porque falta testimonio. Y quiero en esta oportunidad que hablemos de la importancia, del valor del testimonio. Del valor del testimonio. Teniendo en cuenta algo que escribió Pablo guiado por el Espíritu Santo. Nosotros somos las cartas leídas del Señor. Nos miran y nos controlan. De nosotros, ustedes no, quizás no lo sepan, pero de nosotros están más pendientes de lo que ustedes creen. ¿Sí? Tenemos una vida más pública que muchos. Hay una frase que le puede mostrar a usted eso. Y es esa frase de que, ¿y eso que es cristiano? Eso que es cristiana. ¿Sí alguna vez la han oído? Y como que le hace a uno por el oído, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y ellos lo han vencido. Leamos lo que dice la Reina Valera. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como para no tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a dar testimonio. ¿Sí? Y ellos le vencieron, le han vencido. ¿A quién? Al enemigo de la obra de Dios, al enemigo de sus vidas y de mi vida. Se ha vencido, se le ha vencido. ¿Y cómo se vence? Con la sangre de Cristo. Por la victoria de la vida de Cristo sobre el pecado. Porque la lucha nuestra no es contra carne y sangre, es contra huestes. Y entonces, la victoria de Cristo en la cruz nos da el respaldo para no ser vencidos. Nos da el respaldo, pero tenemos que tenerlo, tenemos que aprovecharlo. Cuando Jesús dijo, todo está consumado, todo está hecho, hubo oscuridad, la tierra tembló, se partió la tierra y vino la victoria sobre el pecado para libertarnos a nosotros. ¿Viste? Pero luego dice la palabra, testimonio de ellos. Testimonio de los que hemos conocido la palabra. Y ese es el reto de ustedes y mío, de cada uno de ustedes y mío. Que siempre Satanás esté vencido. Por la muerte de Cristo, por la muerte de Jesús y por el compartir nuestro, por la palabra de nuestro testimonio. De nuestro testimonio. De ahí la necesidad de una vida en nosotros recta. Una vida que esté guiada por el Señor. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es relatar una experiencia propia de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Eso es.
es contar la transformación de mi vida después de que conocí del Señor. Ese es un testimonio. Y el testimonio significa Dios puede volverlo a hacer. Compartimos el testimonio y entonces muchas personas podrán decir, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. ¿Sí? Lo puede hacer conmigo. Y eso va a fortalecer la fe de esas personas. Y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, compartir la palabra y hacerlo hasta el momento más exigente. Dice la palabra que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que no le tuvieron temor a la muerte. Hoy día no nos van a matar, podemos estar tranquilos. Pero si de pronto tengamos que someternos a una muerte social, porque la gente lo va a hacer a un lado, lo van a criticar, lo van a hacer y eso va a pasar. A lo mejor le digan, ahora sí lo perdimos, ahora sí la perdimos. Pero usted no debe preocuparse por eso. Usted debe mantenerse, ¿sí? Porque tenemos que desprendernos de todo, aún de lo que nos duela. Muchas veces hay que desprendernos hasta de la familia o hasta de la parentela, porque la familia pues se reduce cada vez, ¿no? Bueno, a veces crece bastantico. Pero mi familia es mi esposa, mis hijos, las nueras y los nietos. Pero el día que un nieto se organice, eso ya nosotros somos parentela. Es el abuelo, pero somos parentela. La familia de él será su esposa. Pero la familia de mis hijos son su esposa y su hijo o su hija. Yo estoy ahí como parentela cercana. Entonces, muchas veces habrá que desprendernos de algo que esté muy cerca. Y entonces, en ese proceso, tenemos que cuidarnos de no dar motivos para que nos acusen. Porque la gente es especialista en hablar con razón o sin razón. Y esas charlas es para difamar. Les comentaba en el servicio anterior, en el culto anterior, de cómo cuando el Señor nos dio la bendición de levantar esta obra y de terminar este templo, muy hermoso por cierto, ¿sí? A mí me parece muy hermoso, no solamente por la construcción, sino por la presencia de Dios. Y como dicen muchos, cuando uno entra aquí siente una paz. Bueno, yo siempre le pido al Espíritu Santo que esté con nosotros. Pero hubo dos frases de difamación. Unas señoras muy tiesas y muy majas pasaron, miraron la obra, ya se había caído el muro de adelante y ya estaba en toda su dimensión. Y dijo una, miren lo que hacen la platica que le roban a la gente. Pues eso no nos debe ofender, ¿no? Estaba bien invertida, y si está invertida aquí no nos la robamos. Entonces, eso es falta de... Pero ese es Satanás. Ese poco le funciona para difamar.
Pero luego pasaron otros y se quedaron mirando. Y entonces, como el templo es tan elegante, tan bonito, entonces, ¿qué dijeron? Uy, ahora sí sabemos quiénes se reúnen aquí. Luego tienen que ser narcos. Esa es la difamación. Y siempre habrá quien difame la obra de Dios. Pero contra la difamación está el testimonio que Dios exalta y con él defiende la obra. Y si Él la defiende, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Eso no puede pasar. Pero entonces, mis hermanos, ahí tiene que estar la palabra, ahí tiene que estar la obra de Dios. ¿Sí? De manera que usted pueda ser instrumento, usted pueda ser carta leída. Y entonces un día le dicen al pastor, no, pero es que mire, allá la gente que va hace esto. La gente que va allá pide prestado y no paga, saca fiado y no paga. Y entonces uno puede decir, ¿usted ha visto a Julano? Sí, ¿él hace eso? No. Y Julano, no. Y Julana, no. Y están 3, 4, 5, 6 nombres. No, ellos no. Yo, ¿usted puede decir que yo saco fiado y no pago? Aprendí hace mucho tiempo algo que me enseñó el pastor, nuestro presbítero ahora, que era presbítero en esa época. Una de las tantas charlas que nos hacen a los pastores para orientarnos y sostenernos, nos dijo un día, miren pastores, lo que usted no pueda pagar no lo necesita. Hablando de eso. Entonces, no pueden decir, no, es que el pastor saca fiado y no paga. ¿Usted me ha visto en eso? ¿Me ha visto fiando? No, entonces. Y la difamación se tiene que caer. ¿Por qué? Por el testimonio. ¿Sí? Por el testimonio de cada uno de nosotros. Por nuestro comportamiento, por nuestro hablar, por nuestro actuar. Entonces, su vida y mi vida tiene que ser, como la palabra dice, luz, y tiene que ser sal de la tierra. Tiene que ser. Y tenemos que ser sal de la tierra. De manera que entonces cada uno de nosotros podamos ser testimonio. Que no puedan decir, no, pero tal cosa, no, pero tal otra. Porque vuelvo y les digo, ustedes y yo somos personas públicas. Y todos se sienten con autoridad para juzgarnos. Todos se sienten con autoridad para juzgarnos. Por eso les repito la frase, y eso que es cristiano, para juzgar. Pero mientras nosotros, por amor a la obra, por amor a Dios sobre todo y por amor a su obra, seamos de testimonio, las puertas del Hades no prevalecen contra la obra de Dios. En la palabra de Dios, en nuestras Biblias, voy a mirar 2 ejemplos de testimonios. Hay muchos más. El solo testimonio del Señor Jesucristo nos gasta la vida. Pero hay 2 testimonios que impactaron las vidas y que nos deben ayudar a nosotros. El primero está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 39. Dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más
escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Ustedes conocen la historia o han oído de la mujer samaritana? El diálogo de Jesús con la mujer samaritana. El intento de ella: usted siendo judío me pide a mí de beber, que soy samaritana. Es decir, si nosotros no nos queremos, ¿usted qué va a pedir agua? ¿Qué me va a pedir a mi agua? Y el Señor le dice: si supiera quién le pide de beber, usted le pediría a él. Bueno, ustedes conocen el diálogo. Al final, para tocarle así el corazoncito a la mujer, le dice: vaya y tráigame su marido. Y la mujer le dice: yo no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es. Es el compañero, viven ahí como en esa época como rejuntaditos, como bueno, hoy se llama unión libre. Entonces, esta mujer dice: este es profeta, porque me sacó los trapitos al sol y me dejó lista para voto. Se fue y les contó a los samaritanos. Ahí empieza el texto, por favor, déjemelo. Bueno, la Reina Valera dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Óigame bien, ¿sí? El inicio, hermana. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Mire, samaritanos no eran judíos. Los samaritanos y los judíos no se querían. Pero el testimonio de una mujer hizo que los samaritanos vinieran a Jesús. Vinieran a Jesús. Y algo extraordinario, no solamente vienen a Jesús, sino que le dicen: quédese con nosotros. Quédense con nosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted habla de Jesús, cuando usted dice: Jesús cambió mi vida, sin envalentonarse con lo que hizo usted antes de conocer a Jesús, porque eso nos debe dar pena, nos debe dar vergüenza. Si algo decimos es para darle la gloria a Dios, para reconocer su grandeza, es para exaltar su misericordia, que andando nosotros en el lodo del pecado, Él nos limpió y nos puso un vestido digno de presentación, y nos puso un vestido limpio y resplandeciente. Eso es. Entonces, esta mujer fue y les dijo: me dijo todo lo que yo he hecho. Y hay que cambiar. Tocó. Y entonces dice la palabra: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y el Señor se quedó con ellos 2 días más. Y en esos 2 días creyeron. Hermano, usted le habla a las personas de lo que Dios hizo en su vida. Usted le comenta a las personas. Y su testimonio es real y verdadero. Las personas van a querer venir a escuchar a Jesús. Y después de que ellos escuchen y tengan en su corazón la certeza de la misericordia y del amor de Dios, a lo mejor le diga a la persona, le diga: usted se quedó cortico con lo que me dijo.
esto es mucho más. Eso fue lo que le dijeron los samaritanos a la mujer. No, mujer, lo que usted nos contó. Ahora creemos es por lo que Él nos ha dicho. Pero ¿dónde se generó ese punto de creencia? En el testimonio de alguien que se atrevió a decir: Jesús cambió mi vida. Jesús me dijo todo lo que yo había hecho. Ahí está. Si la vida mía es una vida de testimonio, serán muchos los que me escuchen y lleguen a la presencia de Dios. El segundo ejemplo está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos, sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo lisiado usted por el pecado? O de pronto, ¿cuánto tiempo estuvo usted enfermo y el Señor lo sanó? Y entonces uno pueda decir, cuando el médico dijo que no había nada que hacer, oraron por mí y el Señor hizo la obra. Y el otro dice: ¿de verdad? Y como que lo mira uno así todo enterito, ¿no? Así como dijo uno de mis hijos, le pegan una escaneada a ver si es cierto. ¿Sí? No fue el pastor, no lo miren a él. Sí. Cuando usted le dice eso, pues, Dios me sanó. Dios transformó mi vida. Jesús transformó mi matrimonio. Uf. ¿Sí? Un matrimonio cuasi acabado de 15 años sin Dios se convierte en un matrimonio de 42 y casi 43 años de crecimiento y de amor en el Señor. Eso. Y entonces, ¿de verdad? Sí. Y con la misma, claro. Ese testimonio es lo que lo hace. No importa la murmuración, no importa la crítica, no importa lo que venga. Pedro y Juan estaban predicando, compartiendo, después de que había el Señor sanado el cojo por medio de ellos. ¿Verdad? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Una palabra del Señor. Esta frase no es mía. Esta frase es de un predicador y adorador que se llama Martín Valverde. Él dice: donde Pedro tenga una moneda, entonces le dice al cojo: siga cojo por 500 pesos, tome. Pero tenía más. Tenía el testimonio y el poder de Dios en su vida.
Y eso levantó a ese hombre. Pero eso le incomodó a la gente. A mucha gente le incomoda que usted esté bien, que usted sea un buen esposo, que usted sea una buena esposa, que usted sea un hijo que respeta a sus papás y que los honra. Les incomodan y los critican. Los critican. A ellos les incomodó que Pedro y Juan obraran de esa manera. Y les prohibieron y los amenazaron. Pero Pedro contestó: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hubo algo que lo respaldó. Un hombre que era cojo, hacía 40 años, estaba parado. Había un milagro delante de ellos. Entonces dice la palabra que no pudieron hacerles nada. Que no pudieron hacerles nada porque ahí estaba el milagro de la sanidad de ese señor. ¿Sabe una cosa? Igual va a pasar con nosotros. No van a poder decir nada, sino que, como les decía, se van a tener que sorprender porque tienen el milagro al frente. Yo era ciego y ahora veo la luz. Eso es. Eso es. Pero nuestra vida tiene el reto de ser de testimonio. Hemos tenido, hermanos, gracias a Dios, el regalo maravilloso de hacer posible de que la obra del Señor crezca. Es un regalo grande. Hagámoslo. Hagámoslo. Porque tenemos el respaldo de Dios. Miremos el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie, entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Ante el testimonio de la obra de Dios, como se lo decía, e insisto, ante el testimonio de la obra de Dios, nada podrán decir y nada podrán hacer. No podrán difamar el nombre del Señor, porque podremos decirle: usted conoce lo que yo conozco, usted ha vivido las experiencias que yo he vivido, usted puede decir: mi vida era esta y ahora es esta, y seguramente tengan que decir: no, pues yo sí sé, porque hemos guardado las bendiciones de Dios y tenemos una vida de testimonio. Una vida de testimonio. Y el testimonio hace que aún los enemigos del Señor, como los samaritanos, se conviertan y le pidan que se quede con ellos. Va a pasar lo mismo cuando le hablemos a Dios, cuando hablemos de Dios a aquellos que alguna vez pensaron que no iban a creer. Pero ante su grandeza y ante su amor, tiene que decir: preséntemelo, que yo lo quiero conocer. Colóquese de pie, por favor.